Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Cárdenas. Soy estudiante de cuarto semestre y junto con el doctor John Duperli, médico internista con PhD en medicina del deporte, hoy vamos a hablarles acerca de la triada de la mujer atleta. Yo. Es- ay, qué pena, ya nos ven y nos escuchan. Sí, sí, Isa, vemos y los Perfecto. escuchamos. Bueno, en una de las primeras reuniones que tuvimos con el doctor para planear esta charla, en la conversación surgió la casualidad de que unas de las primeras publicaciones en las que participó fueron precisamente en torno al tema de la triada de la mujer atleta. En pantalla podemos ver dos de esos abstracts publicados en el International Journal of Sports Medicine en 1994. En el primer abstract que se encuentra a la izquierda, el estudio de investigar la influencia en la combinación de ejercicio de alta intensidad en combinación con dietas hipocalóricas, variando la proporción de triptófano y aminoácidos grandes neutros, y descubrir si esto tenía una influencia en en el rendimiento y en la tasa metabólica basal de las atletas. Después del estudio encontraron que el rendimiento deportivo aumentó, mientras que el peso y la tasa metabólica basal disminuyeron significativamente independientemente de ambas dietas. A su vez, encontraron una disminución en el coeficiente respiratorio después de la dieta con menor proporción de triptófano y aminoácidos grandes neutros, lo que pudo ser explicado por cambios en el metabolismo cerebral de la serotonina, un neurotransmisor cuyo precursor es el aminoácido triptófano. Yo quisiera plantear que es una paradoja, pues que estemos enfrentándonos a una patología inducida por el exceso de entrenamiento y en este estudio encontramos que lograron mejorar otro poquito. Lo que pensamos es que hay varios fenómenos. El primero que es que la reducción de peso adicional pudo tener un efecto, por supuesto, del aumento en el entrenamiento y acercarse a cocientes respiratorios de 0,7, que es donde se logra la máxima oxidación de lípidos, podría tener una ventaja para estos atletas. En este caso, probablemente desde el punto de vista calórico no llegamos a los niveles hipocalóricos que se empezó a llegar más adelante a nivel internacional y olímpico y que terminaron generando eh, no mejorías en el rendimiento, sino la aparición de esta patología. Siguiendo con el segundo artículo, fue un estudio muy similar donde se buscaba estudiar la influencia de dos dietas. Ay, qué pena cuando sí. Ay, de dos entrenamientos de 4 semanas de correr, combinada con dos dietas hipocalóricas de 8 días, también variando la proporción de triptófano y aminoácidos de cadena larga como isoleucina, valina y leucina, y su influencia en la sensibilidad de la pituitaria a la hormona liberadora de gonadotropina y liberadora de corticotropina en 9 atletas femeninas. En el día 7 del ciclo menstrual les administraron la hormona liberadora de gonadotropina, lo que llevó a un aumento significativo en la hormona luteinizante y en la secreción de cortisol, después de ambos periodos de entrenamiento independientemente de las dietas, por lo que llegaron a la conclusión de que la combinación de entrenamiento intenso con dietas hipocalóricas lleva a un aumento de la sensibilidad de la pituitaria a las hormonas mencionadas. Interesante es que estábamos buscando la explicación de la menorrea, es decir, de toda la disfunción del eje, pero estábamos poniendo a jugar la dieta hipocalórica, el factor estresor principal, con un alto nivel de entrenamiento y de estrés, con proporciones de aminoácidos que son interesantes. Si ustedes miran los aminoácidos grandes y neutros, son especialmente valina, leucina y isoleucina. La leucina, la más importante que participa en el metabolismo energético, y sus niveles bajan durante el entrenamiento. O sea, que estamos buscando por algún lado
cómo empezaba a fallar y dónde estaba la falla, si estaba a nivel de la pituitaria o si estaba más arriba. Y la sorpresa fue que al aplicar GNRH, que recuerdo, le decía a Isabel, la aplicación de la GNRH y la gran sorpresa de todo el mundo de que el sistema no estaba dañado, sino estaba hipersensible a la GNRH y que el daño estaba probablemente funcionalmente más arriba, es decir, en que no se estaba produciendo GNRH en estas condiciones extremas. Ya puedes pasar. Listo. Para antes analizar cada componente de la triada, me gustaría que leyéramos estos dos casos y que alguno de ustedes se atreviera a comentarnos qué tienen en común estas dos pacientes. Por una parte, tenemos una joven bailarina de 17 años de alto rendimiento que viene presentando menstruaciones muy espaciadas cada 40 días, cuando lo normal sería cada 28 a 35 días. Encontramos que sus huesos están más débiles de lo esperado para su edad. Por otro lado, tenemos una atleta universitaria de cross country que lleva 8 meses sin menstruar. Recientemente sufrió una fractura por estrés en la tibia y los exámenes muestran que sus huesos están significativamente más débiles que lo esperaba. Entonces, no sé si alguien quisiera mencionar. Yo quisiera, creo que tienen en común ambas que eh, de acuerdo con todo lo que ustedes están nombrando, creo que como que el mismo estrés las ha llevado a estar en un estado de debilidad en los huesos o alteraciones en su organismo, como por ejemplo la paciente número 2, la atleta universitaria, llevaba 8 meses sin menstruar y solamente por estrés de cierta manera, se le partió la tibia. Y en la paciente número 1, lo normal como el texto lo muestra y como varios ginecólogos lo expresan, lo normal del ciclo es cada 28 a 35 días. En cambio, la paciente número 1 menstrua cada 40 días, que es algo totalmente anormal. Muy bien, Luciana. Y así como lo mencionan en el chat, ambas deportistas presentan disfunciones óseas y menstruales que analizaremos su causa más adelante. Estos casos, sumados a los abstracts que ya analizamos, nos llevan a la identificación de los componentes de la triada, que inicia con una deficiencia energética dada por un desbalance en la energía ingerida y la energía gastada, que nos lleva a una disfunción menstrual y a largo plazo esos desbalances hormonales tienen un efecto negativo en la densidad ósea. Ya viendo cada componente por separado, iniciamos con la disponibilidad energética, que se define como la energía restante para funciones fisiológicas después de descontar el gasto energético del ejercicio a la energía ingerida en la dieta. Y esto se divide en la masa libre de grasa. En lo referente a la fisiología, encontramos que una disponibilidad energética baja lleva a una reducción de diferentes hormonas, como lo son la insulina, la leptina, el factor de crecimiento similar a la insulina 1, la triiotironina, el estradiol y la progesterona, que en conjunto llevan a una disminución en el gasto energético y a una disminución en la densidad mineral ósea. A nivel del metabolismo, una baja disponibilidad energética reduce los niveles de glucosa, pero aumenta los niveles de ácidos grasos libres, como lo son el glicerol, el colesterol y el beta-hidroxibutirato. Esas alteraciones metabólicas, en combinación con una disminución del glucógeno almacenado y un aumento en la masa libre de grasa, favorecen la producción de la lipólisis y disminuyen la glicólisis, llevando a alteraciones en la eficiencia energética. Como parámetros de referencia, tenemos que una disponibilidad energética óptima en mujeres es mayor o igual a 45 kilocalorías por kilogramo de masa magra o de masa libre de grasa al día, mientras que valores menores a 30 se asocian con disfunciones metabólicas.
Ahora, para antes hablar de cómo la deficiencia energética se asocia con las disfunciones menstruales, es importante definir algunos conceptos. Iniciando con la eumenorrea, esta hace referencia a los ciclos menstruales regulares que se dan en un promedio de 28 días. La amenorrea se divide en primaria y secundaria. La primaria se da por una ausencia de la primera menstruación a los 15 años en presencia de un desarrollo sexual secundario normal. Como dato curioso, diversos artículos han llegado al consenso de que la mayoría de las gimnastas van a presentar amenorrea primaria, porque se ha demostrado que su edad de menarquia tiende a ser un año más tarde que el promedio. Por su parte, la amenorrea secundaria hace referencia a la pérdida de menstruación durante más de 3 meses después de que la mujer ya ha tenido su primera menstruación. La anovulación, como su nombre lo dice, es la ausencia de ovulación generalmente debido a un desarrollo folicular deficiente. Hay un defecto de la fase lútea, que es una condición asintomática causada por una fase lútea acortada que usualmente se asocia con una baja concentración de progesterona. Y el último concepto es la oligomenorrea, que son ciclos menstruales irregulares con intervalos mayores de 35 días. Siendo así, llegamos a la fisiopatología de la disfunción menstrual. La disfunción menstrual parte de una baja disponibilidad energética crónica que genera una cascada de desbalances hormonales. En primera instancia, el, el ejercicio intenso lleva a una activación del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal debido a un aumento de la liberación de cortisol y hormona liberadora de corticotropina. Esto lleva a una supresión de la hormona liberadora de gonadotropina, lo que altera el eje hipotálamo-hipófiso-ovárico. Si hay una alteración en este eje, no se van a producir las hormonas luteinizantes ni la folículo estimulante, lo que a su vez va a llevar a una disminución en la producción de estrógeno. Esta disminución en la producción de estrógeno va a llevar a una disfunción en la foliculogénesis y en la función ovárica que se van a manifestar en oligomenorrea o amenorrea. Pero estas disfunciones hormonales no solo se van a quedar en alteraciones menstruales, sino que van a tener consecuencias sistémicas, como son consecuencias óseas, que mencionaremos en la próxima diapositiva, y se han planteado consecuencias cardiovasculares debido a perfiles lipídicos desfavorables que provienen de un aumento de los ácidos grasos libres debido a una deficiencia energética, que lleva a una disfunción endotelial. No obstante, este riesgo cardiovascular a largo plazo en atletas no ha sido determinado, por lo que se necesitan más estudios en torno al tema. Ya la baja densidad mineral ósea parte de los déficits hormonales causados por una baja energía. Entonces, una disminución en los niveles de estrógeno va a llevar a una disminución en la formación ósea y a un aumento en la resorción por medio de la activación de RANK ligando que activa los osteoclastos, que son las células encargadas de la resorción del hueso. Esto, sumado a un déficit de la hormonal, del factor de crecimiento similar a la insulina 1 y un aumento en el cortisol, que van a aumentar la pérdida ósea por la disminución de la formación de colágeno óseo. Los sitios más afectados suelen ser la columna, el fémur proximal y la muñeca. Y algo que me pareció muy curioso cuando estaba leyendo los artículos fue que las atletas de resistencia, como las corredoras, han demostrado mayor pérdida ósea en comparación a las atletas de alto impacto, como gimnasia y voleibol, y deportes de impacto irregular, como fútbol y tenis, que han mostrado un mayor pico de masa ósea en columna y cuello femoral. En las atletas amenorreicas, el hueso va a tener una disminución de volumen en el hueso trabecular y va a aumentar la porosidad en el hueso cortical, lo que las hacen más propensas a fracturas por estrés y a un retraso en la maduración ósea y riesgo de lesión epifisiaria en amenorrea primaria. También se dice que la pérdida ósea es irreversible si la amenorrea dura más de un año. Para medir la densidad mineral ósea se utiliza la densitometría ósea, que mide puntos estratégicos como la columna vertebral
el fémur y la muñeca. Para ello se utilizan dos parámetros principales. El primero, el International Society for Clinical Densitometry, y el segundo, American College of Sports Medicine, o ISCD y ACSM por sus siglas en inglés. En lo referente al ISCD, este plantea un Z-score menor o igual a -2 como un rango por debajo del esperado para la edad, y define baja densidad mineral ósea cuando con ese mismo valor se presentan fracturas por estrés o por comprensión vertebral. Por su parte, el ACSM es un poquito más específico para el caso de las atletas porque se plantean Z-scores entre -1 y -2 junto con antecedentes de deficiencias nutricionales, hipoestrogenismo o fracturas por estrés como densidad mineral ósea baja en atletas, y Z-scores menores o iguales a -2 junto con los mismos factores de riesgo como la definición de osteoporosis. Cabe resaltar que usualmente cuando se habla de densitometría ósea se utilizan T-scores, pero en este caso no se utiliza dado el estado de maduración del hueso de las atletas. El T-score usualmente compara el resultado de la densitometría ósea de nuestra paciente con el promedio de las mujeres adultas jóvenes entre 20 y 30 años sanas que a esa edad ya se habría llegado al mayor pico de masa ósea. Pero teniendo en cuenta que estamos hablando de atletas adolescentes, no sería muy productivo compararlas con mujeres adultas cuando no han llegado a dicha edad. Por eso se utiliza el Z-score, que compara los resultados de nuestra atleta con un grupo de mujeres de su mismo rango de edad, de su mismo sexo y de su mismo como etnia y contexto deportivo, sanas, para así tener una referencia mucho más clara y mucho más acorde al estado de maduración del hueso de las atletas. Esto nos lleva a la importancia del diagnóstico y cómo la historia clínica y el examen físico son fundamentales para acercarnos al diagnóstico de la triada del atleta. En la historia clínica se debe evaluar la ingesta nutricional diaria, los hábitos de ejercicio y la función menstrual en los últimos 12 meses. Durante el examen físico se deben buscar signos de trastornos alimentarios que están relacionados con la deficiencia energética, como lo son el lanugo, que es la aparición de abundante vello en diferentes partes del cuerpo, pero es un vello muy fino, similar al que tienen los neonatos. Hipocarotenemia, que es pigmentación amarillenta en la palma de las manos y en la planta de los pies. Inflamación de la glándula parótida, el signo de Russell que podemos ver en la imagen, que son callos en las articulaciones interfalángicas proximales, y también debería evaluar la hipotensión ortostática y la bradicardia. Para evaluar el déficit de disponibilidad energética, se puede emplear la fórmula que mencionamos al inicio, pero hay otros parámetros que durante la consulta pueden ser útiles para llevar a una sospecha de triada del atleta, como lo son un índice de masa corporal menor a 17,5 kilogramos por metro cuadrado o un peso corporal menor al 85% del esperado. También una tasa metabólica en reposo baja puede indicar una adaptación a dicha falta de energía. También se deben descartar otras causas de amenorrea, como lo son el síndrome ovario poliquístico, que se demostraría con acné e hirsutismo durante el examen físico, y se proponen pruebas de laboratorio para confirmar el déficit hormonal que presentan las atletas amenorreicas. Ya para finalizar, el tratamiento deberá iniciar con un enfoque conservador, es decir, que se centre en restaurar la baja disponibilidad energética, ya sea aumentando la ingesta calórica unas 200 a 600 kilocalorías al día o reduciendo el gasto energético, proponiéndole al atleta reducir periodos de entrenamiento tan intensos, con el fin de llegar a una disponibilidad energética de mayor o igual a 45 kilocalorías por kilogramo de masa magra al día.
La disfunción menstrual suele restaurarse después de 6 a 12 meses de haber restaurado la baja disponibilidad energética. Sin embargo, si después de este tiempo no ha habido respuesta, se puede considerar el estrógeno transdérmico y la progesterona cíclica para simular una menstruación o regular los ciclos menstruales. También, bueno, cabe destacar que no se recomienda el uso de anticonceptivos orales como tratamiento porque lo que estaríamos haciendo es enmascarar un poco la disfunción menstrual y no tratar el problema desde su raíz, que es la baja disponibilidad energética. En lo referente a la baja densidad ósea, que también va de la mano con la restauración de la baja disponibilidad energética y de la disfunción menstrual, se propone optimizar el calcio y vitamina D por medio de suplementos dietarios. A su vez, se propone el ejercicio con carga y resistencia para promover la maduración de los osteoblastos por medio de mecanotransducción. Y se recomienda un monitoreo de densitometría ósea cada 1 a 2 años. Finalmente, se considera terapia hormonal transdérmica si la baja densidad mineral ósea no mejora después de un año, porque se ha demostrado que el estrógeno tiene un papel importante en la manutención del hueso. Y eso fue todo por la charla, pero quisiéramos saber si alguno tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Y Juanse. Una pregunta, Isa. O bueno, también para el doctor, digamos, si cómo sería bueno, son dos preguntas. ¿Cómo sería la relación como de la nutrición o digamos si se puede prevenir completamente como la triada solo con una buena alimentación o no? La pregunta es, ¿cómo se podría prevenir? Pues es la mezcla de los dos factores causales fundamentales y es la disminución de las cargas, gasto energético y el match, el aporte adecuado, especialmente energético, pero como vieron, todavía se está tratando de investigar la composición de aminoácidos que pueden modificar también los neurotransmisores, pero fundamentalmente es no permitir, les voy a dar unos datos prácticos, por ejemplo, se prenden las alarmas cuando yo estoy con bajo peso, o sea, es decir, por debajo de 18,5 de índice de masa corporal, cualquier médico tiene que prender las alarmas para trastorno de alimentación y ahí enseguida, si es una persona deportista, para la tríada de la mujer atleta y empezar a hacer profundización. Entonces, detección temprana, ajuste en las cargas de entrenamiento y incremento en el aporte calórico, ojalá balanceado, por supuesto, entre macronutrientes para garantizar todos los aminoácidos en proporciones adecuadas. Listo, doctor, gracias. Y la otra pregunta que tenía era, digamos, la osteoporosis que puede dar en esta triada. Puede ser, digamos, reversible. O sea, digamos, por ejemplo, cuando da en la adolescencia y de pronto como en esa formación, pues obviamente del pico de la masa ósea, de pronto, o sea, puede llegar a ser reversible en ese caso o ya como que no hay, digamos, no hay nada que hacer. Si se corrige el déficit estrogénico completamente, si se mejora la masa muscular y si se soporta con entrenamiento de fuerza, hay que pasar del entrenamiento aeróbico al entrenamiento de fuerza, se pueden llegar a acercar a los niveles normales de masa ósea pico, pero tiene que ser muy juicioso y es difícil cambiar el comportamiento de una persona que está en alto rendimiento eh, porque tiene hábitos muy afianzados que están a veces inclusive soportados por el entrenador, la familia y los médicos del equipo buscando siempre más rendimiento y más rendimiento. Pero es reversible, Isabel, ¿estás de acuerdo? Sí, yo estoy completamente de acuerdo si se llega a detectar desde el principio y como el doctor lo mencionaba, si se logra una restauración del déficit estrogénico,
se puede llegar a revertir la osteoporosis, pero quiero hacer también énfasis en el papel que tenemos como equipo multidisciplinario, tanto como médicos, trabajar de la mano con nutricionistas, con psicólogos, con entrenadores y con la misma atleta, para que todos se comprometan por el bienestar del atleta y no se centren únicamente en el rendimiento. Porque muchas veces eso pasa en el deporte de alto rendimiento, se centran en resultados, se centran en siempre dar lo mejor, pero muchas veces se les olvida la salud del atleta. Gracias. Yo, yo tengo una pregunta que quizás sea un poco redundante. Dale, Luciana. Eh, eh, la triada puede ser posible solamente en atletas o en atletas de alto rendimiento. No puede ser también en personas que, que no sean atletas, sino que hagan una alta actividad física. Se refiere la palabra atleta a alta actividad física, no a que tengan un uniforme o estén en una olimpiada. Cualquier mujer que haga entrenamiento que supere su gasto calórico a la ingesta está en este riesgo. En la práctica, lo que yo veo en la consulta es que viene una mujer que está entrenando cualquier deporte aeróbico, por ejemplo, en este momento, con un índice de masa corporal cerca del límite inferior, como muchas de ustedes están ahí, es 19 por debajo de 20 de índice de masa corporal. Y la primera pregunta es, ¿ha habido alguna alteración menstrual? ¿Ha habido algún retraso? ¿Ha habido algún cambio en la menstruación? Y ahí empiezo a interrogar porque detecto con mucha frecuencia pues trastornos de alimentación, de que la persona sigue sintiéndose pues que no tiene el peso adecuado y quiere seguir bajando y llega a estos extremos por debajo de 18 eh, concomitante con los trastornos menstruales. Entonces, no es exclusivo, digamos, del fenómeno del ballet o del atletismo, sino cualquier deporte con alto gasto calórico y con baja ingesta calórica y probablemente de algunos aminoácidos. No sé si Isabel quiere decir algo. No respondiste como yo quería responder, doctor. No sé Yo tengo si una pregunta. Bueno, o sí. sea, como si ya es más un poquito hacia lo social, digamos, si yo tengo en la consulta una paciente que llega con la triada, empieza el tratamiento médico, ¿cómo yo debo sugerirle a esa persona, digamos, si su base, no sé si se dedica a hacer ejercicio o es un atleta, cómo yo debo sugerirle que retome sus actividades, me refiero al hacer ejercicio? O sea, cómo yo debo sugerirle que debe ser esta intensidad a partir del tratamiento al volver a hacer ejercicio o cómo sugerirle cómo retomarlo de manera que vaya acorde con el tratamiento. Es una pregunta muy interesante. Primero, como ya lo dijo Isabel, es importante tener un grupo multidisciplinario porque se necesita psicología especializada en deporte, endocrinología y medicina del deporte. Hay que hablar con los entrenadores para que entiendan este fenómeno porque pues no todos los entrenadores tienen la suficiente profundidad en entender todo esto que Isabel ha explicado magistralmente, pues no hace parte de la formación normal de un entrenador. Entonces, el grupo multidisciplinario, diría yo, primero que todo, es difícil, como tú lo estás planteando, porque esta persona va a querer seguir compitiendo y va a tender a volver a lo mismo. Entonces, el reiniciar es como cambiar un poquito los valores de la persona, posicionar la importancia de la salud a un nivel similar al rendimiento, que es muy difícil a la edad de la mayoría de ustedes, porque el rendimiento está generalmente por encima de la salud.
Entonces es una discusión larga de incrementar el peso, que a ninguna de ustedes les gusta, comer mejor, mostrar que todavía hay buen rendimiento deportivo, mostrar los efectos hormonales explicados en el ciclo menstrual y, por ejemplo, hacer énfasis en ejercicio de fuerza, que sigue siendo un ejercicio exigente, agotador y que seguramente cumple algunas de las necesidades psicológicas de algunas de los atletas, pero tiene un gasto calórico un poquito menor y permite también estimular la formación de masa ósea, estimulando osteoblastos e inhibiendo los osteoclastos también. Entonces es un trabajo largo, difícil, de cambiar un poquito los objetivos, que tiene un componente psicológico, endocrinológico y deportivo, pero es un reto realmente, es un manejo muy difícil. Lamentablemente, he conocido muchas mujeres que solo llegan al extremo de la fractura por estrés, por ejemplo, o a una situación psicológica fuerte de alteración en la ingesta calórica, como trastorno de alimentación, como anorexia nerviosa, y necesitan, como ustedes saben, un manejo muy complejo porque es una discusión de valores y lo que yo quiero en la vida, eso no es simplemente obedecerle al papá o obedecerle a los médicos, sino que tenemos que negociar con ellos siempre cuáles son los objetivos y concientizarlos del posible daño a la salud actual y a la salud futura, por ejemplo, en el caso de los huesos y del sistema reproductivo. Gracias, doctor. Yo tengo una pregunta relacionada a una respuesta anterior del doctor. Eh, usted me decía que con el tratamiento adecuado y con disciplina se puede llegar a recuperar los valores adecuados del pico de masa ósea, pero la forma en la que me lo planteó me hace pensar de que a pesar del tratamiento y de mantener una constancia en el tema del entrenamiento de fuerza, no se llega nunca a los valores adecuados. ¿Es esto así o si hay posibilidad de llegar a un punto en el que podría decirse que no hubo efectos a largo plazo de la triada? Mira, es una pregunta también compleja. Partamos de la base, por ejemplo, de que todas las mujeres delgadas tienen una densidad mineral ósea más bajita. Si ustedes le hacen una densitometría ósea a un grupo grande de la facultad o de amigas, de amigos de ustedes, todas las mujeres delgadas tienen densidad mineral ósea más bajita, inclusive si cumplen nutricionalmente y si no tienen exceso de ejercicio. Entonces, sí tienes razón, yo soy escéptico de poder llegar a los niveles óptimos de masa muscular, grasa y densidad mineral ósea en el momento de la masa ósea pico en una persona con antecedentes como estos. Yo creo que nos podemos acercar a la normalidad, pero es difícil y te lo digo, inclusive mujeres con 18,5 de índice de masa corporal sin ser atletas de alto rendimiento ya tienen alteraciones en la densidad mineral ósea sin tener alteraciones menstruales. Habiendo estado en este fenómeno tan complejo, es muy difícil recuperarlo totalmente. No te puedo decir que conozca pues una estadística del porcentaje que hacen la recaptura para llegar a los niveles óptimos, pero es un reto muy grande porque es que esto no es un cambio de hábitos fácil, esto es replantear los objetivos de la vida de una mujer y esto ustedes saben que no se logra de un día para otro y restituir esa pérdida de hueso es supremamente demorada, como los conocen ustedes en la menopausia y después de la menopausia. Esto es muy demorado y como saben se necesitan no solo estrógenos, vitamina D y calcio y ejercicio de fuerza para poner los cuatro más grandes, sino que además se necesitan inclusive otros medicamentos estimulantes de la masa ósea. Eh, entonces, yo creo que es difícil llegar a niveles óptimos y necesita pues un grupo
muy completo y un trabajo de muchos años. Gracias, doctor. Yo también tengo Buenas una tardes. pregunta. Sí. Bueno, digamos como, eh, supongamos una paciente tanto de alto rendimiento como que apenas está empezando, se beneficiaría alternando entre fuerza y aeróbico dependiendo de la fase del ciclo menstrual y esto tendrá algún efecto con su progresión. Mm, es una pregunta que por lo menos no la conozco respondida en la literatura, pero la combinación de ejercicio de fuerza con ejercicio aeróbico, definitivamente yo sí la recomendaría. Ahí de entrada estoy estimulando la formación de hueso y estoy disminuyendo el gasto calórico total, pero eso no lo aceptan fácilmente en estos deportes, digamos que son los más frecuentes como el ballet o como la maratón o como el triatlón, como deportes de este perfil no lo aceptan fácilmente, pero la mezcla de entrenamiento de fuerza con cardio me parece que es un planteamiento que yo lo apoyaría de entrada, de hecho sería una de las primeras sugerencias que le haría al entrenador y al atleta, por supuesto incrementando el aporte proteico calórico lo más que la persona acepte y hay que empezar a negociar hasta qué peso vamos a aceptar subir. Yo iría más bien a qué porcentaje de grasa, basándonos más en el rendimiento que en un número de kilos o en un índice de masa corporal o algo así que es muy superficial. Yo negociaría porcentajes de grasa y rendimiento deportivo para tratar de convencer a estas personas de llegar a un nivel más saludable de balance calórico. No sé, Isabel. Sí, pues yo estoy de acuerdo con el doctor y también desconozco muy bien como las interacciones de esta combinación de ejercicio de fuerza con ejercicio aeróbico en las diferentes fases del ciclo menstrual, pero así, no sé, como para lanzar una hipótesis, si nos basamos como en la fisiopatología que mencioné hace un momento, durante la ovulación tiende a haber mayores picos de hormona luteinizante y en la folicular mayores de folículo estimulante. Podría ser que si la atleta incrementara como los periodos de entrenamiento de fuerza durante estos tiempos en el ciclo, se podría como promover aún más de manera indirecta la formación de los osteoblastos, porque al haber mayor nivel de hormona luteinizante y folículo estimulante hay mayor nivel de estrógeno. Pero no sé, es una hipótesis ahí que se me viene a la cabeza en este momento. Sí, es muy posible. Y otra pregunta que habían hecho en el chat de Male Santana, pero que tiene mucho ruido, entonces no puede prender el micrófono. Dice que si cambian algo el abordaje o la sospecha diagnóstica en un atleta con amenorrea que tenga IMC normal a expensas de tener mucha masa muscular. Eh, es difícil de responder, no conozco estos casos porque eh, en estos deportes difícilmente se aceptan masas musculares altas precisamente porque van en contra del rendimiento deportivo. Entonces, digamos que uno está enfocándose con esta pregunta en cuál es la composición corporal que yo aceptaría. eh, y pues en principio estamos hablando de una composición corporal, pues para índices de masa corporal de por encima de 18,5, pero si tú le pones a una persona, no sé cuántos kilos serían, pero 4, 5, 6 kilos de masa muscular y es una persona que hace maratón o que hace gimnasia olímpica o que hace ballet, seguramente va a tener problemas. No sé si lo saben de otros deportes, fútbol, tenis, no recuerdo si fue Nadal o Djokovic, por ejemplo,
que los pusieron a hacer mucho entrenamiento de fuerza porque querían mejorar su masa muscular y resulta que los resultados en los partidos empezaron a caer. Cada deporte tiene un perfil de proporción músculo-grasa que es ideal y subtipos de fibras musculares rojas y blancas, como ustedes ya saben, absolutamente específico para llegar a la meta. Lo que yo tengo que es lograr una negociación de cómo modifico la composición corporal progresivamente, pero el atleta siempre va a querer estar verificando no perder rendimiento, porque su obsesión es la medalla y generalmente una medalla de nivel nacional o internacional, y eso la mayoría de los atletas no está dispuesto a negociarlo. Eso es, por eso digo que se necesita todo el trabajo con psicología, con la familia y con el atleta para tomar decisiones. Y por eso muchas personas, por supuesto, sin quererlo, pero terminan parando únicamente cuando hay una cosa tan grave como una fractura por estrés, eh, que termina acabando con la carrera deportiva. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Isa. ¿Cómo está? Buenas tardes, Diego. ¿Cómo me le va? Muy bien. Isa, pues, y médicos, tengo una pregunta. Pues esto es a diario que ocurre. Soy entrenador y entreno precisamente mujeres de fútbol sala, en la disciplina de fútbol sala. Eh, Tengo pues una situación porque, pues, como lo decía el doctor, muchas veces nosotros los entrenadores nos enfocamos a resultados independientemente y no pensamos en el ser humano que tenemos al frente. Mi pregunta es, pues, con esta información, me encuentro en un nacional, sí, de fútbol sala, donde mi jugadora estrella, preciso, entró, porque entró en la semana o en el día del ciclo menstrual y presenta molestias, ¿sí? Pues es mi jugadora estrella. Como médico, ¿qué me recomendaría, sí? Para que mi jugadora estrella, pues, evitar lo que han hablado, lesiones o descompensaciones. Entonces, ahí es mi pregunta, ¿qué me recomendaría en ese momento, ante mi situación? Le- En el corto plazo, y gracias por la pregunta, Diego, es una situación muy difícil para ustedes. Están entre la espada y la pared, muchas veces jugándose pues un puesto, una medalla, la figuración de un equipo a nivel internacional para pasar a la historia. Es una presión muy grande los que hayan estado cerca del deporte élite, de verdad, y todo mi respeto por estar ahí tratando de ayudar a elevar el nivel deportivo del país. A corto plazo, la solución es aumentar el aporte proteico calórico sin ninguna duda y lograr un poquito de descanso si fuera posible, especialmente del exceso de trabajo aeróbico, eh, que no es el centro del rendimiento en fútbol sala. Mientras que el trabajo de fuerza lo puede seguir haciendo y una mejoría en el aporte de calorías y de proteínas, yo creo que podría sacar a esta persona de la situación crítica. Después ya necesitaría pues una evaluación mucho más completa. Afortunadamente en deportes como el fútbol y como el tenis y como la natación se aceptan porcentajes de grasa más altos y se asocian con buena masa muscular, como preguntaba María Alejandra antes, y esa buena masa muscular mejora el rendimiento. Entonces nadie va a tener problema con que yo tenga más músculo y haga más goles o más músculo y sirva mejor o más músculo y corra más rápido. Eso no va a generar conflicto. El problema es cuando el aumento en la grasa y en el músculo eh, se ve percibido por el atleta. A veces es psicológico, pero a veces es real
en un deterioro en el rendimiento deportivo. Ahí la negociación se vuelve muy complicada porque pues, estoy dispuesto a sacrificar lo que sea por una medalla olímpica y los que hemos estado cerca sabemos que sí. A veces no nos importa eh, la salud con tal de tener el título, más la medalla que el dinero, porque a esa edad el dinero no es el tema más importante, pero el honor de poder estar con una medalla hace que el tema de salud sea secundario, no es prioritario psicológicamente y por eso la discusión es difícil. Gracias, médico. Yo siempre utilizo el argumento de tenemos que encontrar un punto donde tu rendimiento deportivo sea el más alto, teniendo algunos indicadores de salud. El más fácil es pues que haya ciclo menstrual, que estemos dentro de unos rangos de porcentaje de grasa y masa muscular aceptables, pero tratando de no perjudicar el rendimiento deportivo. Y a veces se logra negociar ese punto, pero no siempre. Esto ocurre en hombres también. Lo que pasa es que los hombres no tenemos menstruación, entonces todo esto es oculto. Y hay una cantidad de hombres con osteoporosis por esta situación, pero no se enteran sino con la fractura de estrés y toda la disfunción hormonal también. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, siendo así, yo creo que ya podemos ya podemos despedirnos de la charla. Queremos darle las gracias a todos por haber participado, por haber estado muy pendientes y por su participación activa. Yo quiero felicitar a Isabel porque realmente estoy muy sorprendido de la capacidad tan impresionante de profundizar en el tema, de analizar la literatura y de entrar hasta el último detalle de lo que se sabe hasta el momento de este tema y exponerlo con una sencillez y con una claridad impresionante. Es un ejemplo para todos sus compañeros en la facultad. Isabel, felicitaciones. Estoy muy, muy contento y muy orgulloso. Muchas gracias, doctor. Gracias, Isa, gracias, doctor. No, gracias a Felicitaciones, usted. Isa. Gracias Gracias, a todos los doctor. asistentes. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias, doctor.